A esta hora, a través de todas las estaciones de Madero FM, presentamos una edición más de Razones de Estado, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Bueno, Aldo, efectivamente, eh, el saludo de todos los días, el saludo cordial y afectuoso para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, sobre todo en esta jornada que marca un antes y un después respecto a qué está pasando finalmente con el caso Monsalve, que es lo que más hoy día nos gravita dentro de nuestra relación política interna en Chile. Bueno, la preocupación que siempre hay en la mirada exterior, de lo que pasa con Ucrania, particularmente con que Francia y Alemania han también autorizado junto con Estados Unidos el uso de misiles contra Moscú. Y eso se pone feo, la verdad es que no está. Pero en Chile tenemos un problema que obviamente capta y de alguna manera cohesiona, une todo lo que está pasando, particularmente con el caso Monsalve, que ya claramente ha pasado a otra situación, ya está detenido, va a ir a una cárcel pública, por todas estas circunstancias tan propias de un escándalo mayor, que a la luz de las circunstancias que estamos viviendo, a la luz de las experiencias, a la luz de que el propio Monsalves, más allá de sus desaguisados y de sus torpezas y de sus abusos, ¿no?, dentro de un contexto de un gobierno que él representaba, particularmente feminista, y todo esto que ha pasado con que la que lo ha acusado finalmente de violación empieza ya a asumir que está siendo escuchada, al menos en una parte de lo que va a ser el proceso final contra el propio Manuel Monsalve. Aparentemente ya no queda ninguna duda, por los antecedentes que existen, ya que efectivamente acá hubo una violación, una relación sexual no consentida con una subalterna, que podría haber hecho bastante más, probablemente por no dejarse, llevar por las engatusadas del propio Monsalve, que la trae de Curanilahue, de su casa, a La Moneda, sin ninguna experiencia, pero sobre todo porque, en definitiva, acá hay una manera de asimilar el poder de la autoridad frente a su subalterna, en este caso Monsalve, contra la joven que lo acusa de violación, pero por sobre todo, y más que la propia cuestión interna de ellos, de cómo ocurrió que esto debería haber sido una cosa particular, privada, bien llevada probablemente, si hubiera sido consentida. Es una situación mayor este hecho que ha ocurrido y que se trató de tapar, ¿eh? Porque el hecho de la violación misma puede ser un hecho, bochornoso, o tal vez, como decía la ministra Toa, asqueroso, pero también dentro del asunto que rodea esta situación que, a mi juicio, es tan grave como la violación. Me explico. Si uno hace un resumen de las circunstancias que está viviendo, lo que ha vivido el país producto de este caso Monsalve, a mí lo que primero me salta a la duda es este pacto de silencio entre Boric y, y la propia ministra Toá. Esto de querer ocultar el caso. Y de cómo la ministra Toá, ojo, empieza a desmarcarse de las responsabilidades de ella, porque ya se empiezan a traslucir internamente que en la reunión de los 13 autoridades, presidente Boric, la ministra Toá y Monsalves, hay un momento en que queda sola, se va de ahí de la reunión, Toá, y es Boric el que le da el visto bueno para que Monsalves siga en su puesto. Esta desmarcada brutal de la ministra Toá deja de entrever que ella no está dispuesta a pagar ningún costo político por la decisión del presidente de la República. Y eso que podría ser un contrasentido, porque para eso están los ministros, para que si hay algún problema salga el ministro y no sufra algún tipo de daño político el presidente. Acá el presidente, por decir el presidente Boric,
se la está comiendo todas. Y eso significa que toda esta forma en como él mismo, con su inexperiencia, sus incapacidades, trató el tema, se le devuelve claramente y no hace más que, demostrar que Boric está lejos de ser la persona ideal para conducir los tiros de un gobierno. La inexperiencia lo llevó a creer que podía seguir, hacer un afán de que entre los tres se iba a mantener el secreto, porque sabían que esto iba a causar un problema y un daño político. Ahora, si nosotros hacemos memoria de que ministros ya ni siquiera han alcanzado a estar un día en su puesto por las declaraciones que han hecho en su momento, estoy hablando de, ustedes se recordarán, de varios ministros, en el gobierno pasado particularmente, esto deja una estela de duda gigantesca, más allá de las incapacidades probadas del propio presidente Boric, que todos sabíamos que llegó a ese puesto por las casualidades de la vida, digamos, no una persona que todavía esté preparada incluso para ese cupo. Estos errores que en el fondo desinflan, y diría que dinamitan todo lo que es su mirada respecto del respaldo a las mujeres, como él dice tener. Y esto genera, a mi modo de ver, una inconsistencia más allá de que lo haya querido ocultar este pacto de silencio, Toá, Boric, Monsalve, que sale a la luz pública por una situación de un medio de comunicación que lo publica y que lo dice. Si no, probablemente esto todavía estaría en barbecho. También, aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay que entender que hay otras tramas que se empiezan a abrir. Ya hay cuestionamientos respecto a si esta conducta de Monsalve es reiterativa. Porque a decir de los expertos en materias sexuales, de abusos sexuales, esto no se produce a los 59 años, como tiene hoy día Monsalve. Esto se produjo, podrían haber otros hechos anteriores. Y esto es una cuestión que hoy día está en una circunstancia difícil, porque técnicamente nadie es violador ya a los 59. Siempre hay un retroceso para atrás de lo que eventualmente ocurrió, y esto abre una caja de Pandora muy interesante para entender qué es lo que pasó acá, y sobre todo para que los partidos políticos que proponen autoridades deben entender muy bien a qué autoridad están proponiendo, justamente por esto, porque los platos rotos que ha pagado el Partido Socialista, donde Monsalve era hasta hace un tiempo militante y tuvo que renunciar a propósito de esta violación tan pública, nos preguntamos también si esto trae como consecuencia otras derivadas, que incluso hay ahí algunos diputados pidiendo que se investiguen los fondos reservados, o sea, de los recursos que tenía Monsalve a su disposición. Eso Dorothy Peris, la Contralora, va a tener que, asumir condiciones respecto a lo que pasó efectivamente con los recursos que estaban bajo el amparo y bajo la mirada del propio Monsalve, que eran fondos reservados para cuestiones de inteligencia probablemente, o muy comúnmente. En definitiva, distinguidos auditores y televidentes, este caso ya se empieza a abrir. Ya Monsalve está detenido. ¿A qué cárcel lo van a llevar? Bueno, no sabemos todavía. ¿Cuánto va a demorar su imputación? Por un caso, que es el caso de la violación. Los otros casos todavía ni siquiera los empiezan a mirar respecto de lo que ocurrió con la orden que él da para tapar la evidencia que lo involucra más directamente respecto a las cámaras de televisión, que él intervino a través de mentirle a la jefa de inteligencia de investigaciones. Y hoy día ya hay videos que no fueron captados todos, donde muestran a un Monsalve, tironeando o, a su víctima. Cuando la víctima, ahí se lo van a ver ustedes, ya está en YouTube, está también en varios, medios de comunicación, ese video que hoy día muestra a una joven
con el ex subsecretario Monsalve, mareados, no borrachos, pero sí mareados. ¿Y qué es lo que pasa después respecto a todas estas circunstancias? Porque estamos hablando, y permítanme ustedes a lo mejor la distinción, que no estamos hablando acá del subsecretario de Bienes Nacionales, ¿ah? O no estamos hablando del subsecretario, no sé, hablemos de otra repartición, digamos, ¿ah? Estamos hablando del subsecretario que tenía a cargo la seguridad pública, ¿ya? Y el uso indiscriminado del poder para poder lavar sus imágenes, sacarlas del contexto, creyendo o haciendo creer que esto se trataba de un complot, ¿ah? No sé, acá no ocupo el complot yanqui, ¿ah? O del imperialismo de los ultramares, etcétera. Aquí es tanta la evidencia que de alguna forma torpedea a todo el gobierno. Ustedes se han fijado, ¿ya?, que el Partido Comunista y el Frente Amplio se desmarcaron absolutamente del tema. Correcto. ¿Ya? Y ustedes se han fijado también, distinguidos auditores y televidentes, que aquí lo que se busca es que finalmente el socialismo democrático quede totalmente disminuido, ¿ya?, frente a lo que fue el eje del gobierno con que llega, que se llamaba Apruebo Dignidad, que era el Partido Comunista y el Frente Amplio. En las postrimerías de la política, en los trasfondos, ¿cuán arrepentido debe estar el Partido Socialista de no haber hecho más, ya, cuando las fundaciones truchas, que todavía no se investigan en su totalidad, esas platas que se organizaron para que el Frente Amplio llegara a robarlas, y no se hicieron las investigaciones respectivas, y haya una diputada, una sola de unas de las decenas de fundaciones que se crearon en todo Chile para defraudar platas del fisco, las fundaciones truchas. No hay hoy día ninguna investigación profunda respecto a eso, y el Partido Socialista, cuando tuvo la oportunidad de colocar, en el tapete todo esto, incluso, respaldó a quien estaba a cargo ya de esa división pública, que era el ministro de la Vivienda, el ministro Montes, socialista, ya, que les prestó ropa al Frente Amplio para cubrir sus desfalcos, ya, y finalmente quedó en la nada misma. Y hoy día pareciera ser que los fiscales son muy, pero muy lentos para poder asumir los desafíos que significa investigar las platas robadas por el Frente Amplio. El Partido Socialista dejó pasar esto, pero aquí, si ustedes se fijan, no ha habido ni una sola palabra, salvo para criticar y para hundir más a Monsalve, que vienen del Partido Comunista y del Frente Amplio. Acá el Partido Comunista ha tratado, a través de su vocera Camila Vallejo, de defender al presidente Boric de todo esto que pasa, y ella, obviamente, con un desatino enorme, porque nos damos cuenta perfectamente de que acá aparentemente ella cree, o quiere respaldar al presidente de este pacto de silencio, en el cual el presidente incurre, a mi juicio, torpemente contra, la ley. El presidente se salta la ley, y finalmente, sabiendo que tenía un imputado, debió haberlo apartado de inmediato del cargo, y no lo hizo porque lo quiso respaldar. Entre una amistad potente, profunda, o sea, no se olvida que fue Monsalve el eje que vino del socialismo democrático para prestarle ropa cuando fue candidato presidencial de ese tiempo. O sea, hay una relación muy cercana entre Boric y Monsalve, que justamente puede haber dado a Pablo a entender que aquí había una relación de confianza, que quiso taparlo, que quiso ayudarle. Por eso que Toá, a mi juicio, hábilmente ya empieza a desprenderse de algunas cosas. Es decir, ¿sabe? Yo no estuve en el lugar, dice ella, cuando el presidente, determina que Monsalve siga en su puesto. ¿Están así? Está en la forma de poder establecer un tema en que la ministra del Interior deja solo al presidente frente a esto para poder, establecer los criterios de respaldo frente a este pacto de silencio que hoy día ya sabemos que ocurrió. ¿Qué está haciendo Carolina Toá? ¿Está cuidando una eventual campaña presidencial? ¿Qué pasa en la interna de la parte política del gobierno
que hoy día es la propia ministra Toá la que deja al presidente decir, bueno, usted tomó esta decisión, yo no estuve involucrada. Es más, deja entrever que ella tampoco estuvo en el espacio y en el tiempo en que es Boric el que autoriza, él personalmente, el presidente, a Monsalve para que siga usando el aparato público. Entonces, distinguidos auditores y televidentes, cuando estamos frente a ese tipo de circunstancias, a ese meollo, porque esto podría, digamos, más bien pasarse por algo, o sea, pasar por alto circunstancias que son, digamos, menores dentro del Estado, ¿no? Pero esto es muy importante, porque en el fondo define las actitudes, define las conductas y también define las observaciones que tiene el cargo de presidente de la República. Boris no respetó la ley. Él se sujetó ya de cuestiones amistosas para haberle dado una cantidad de respaldo y una cantidad de tiempo impresionante. Por eso que hoy día hay muchos saltones preguntando si estos 2 días de más que le dio Boric a Monsalve finalmente no sirvieron para defraudar o llevarse plata de los fondos reservados que él tiene para efectos de operaciones de Estado, operaciones de inteligencia probablemente. No es menor. Ahora, si ustedes se acuerdan, distinguidos auditores y televidentes, Toá digamos, está frente a una situación difícil. Porque no nos olvidemos que el presidente, cuando indultó a los delincuentes de la primera línea, ¿se acuerdan? Y les dio pensiones de gracia de por vida, ¿ya? Esto ni siquiera le fue consultado a la ministra Toá. Y eso, de alguna manera, ya avisaba ya de una desconfianza y de una situación donde él quería medir sus propias fuerzas con su barra brava, que es la que se apoya en esta cuestión, y por eso que su porcentaje de un 28% no baja o de ese orden, no baja digamos, del respaldo potente que tiene todavía el presidente. Y a esa barra le está hablando, pero con esa barra no va a gobernar. O sea, para gobernar necesita al menos un 50%, un 50 más 1, y con eso lo llega. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es cuánto de esto efectivamente va a involucrar la sensación de lo que se quiso evitar en la primera parte del pacto de silencio, que era que esto no se supiera con fuerza antes de las recientes elecciones de concejales y alcaldes, cores y gobernadores. Eso se trató de tapar, y justamente con un Monsalve preso habría sido desastroso para las pretensiones del gobierno en esa elección. Hoy día lo que hay es una cosa distinta, porque querámoslo o no, la próxima elección de este domingo puede transformarse en un plebiscito al gobierno, y sobre todo un plebiscito a lo que Boric determina. Me gustaría ver las cifras de la votación de las mujeres en función de los gobernadores de Boric. ¿Cuántas mujeres van a votar? Sobre todo por esta, yo diría, con este desconocimiento que hace un gobierno que se dice feminista de las circunstancias digamos, de cómo se quiso manejar el tema del ideologismo basado en la feminidad y en el poder de las mujeres, y que bueno, ahí tenemos un caso que probablemente en la votación eso se sienta, porque hay muchos dirigentes que han tratado de enfocar el tema de los problemas de la mujer hacia la defensa de la ministra Toá. Y yo creo que eso es un ardid político importante, pero acá lo que está ocurriendo es que finalmente esto de la acusación constitucional podría tener varios aspectos que a mi juicio, no sé qué es lo que va a decir la abogada de la denunciante, pero no podemos descartar ya que la denunciante salga hoy día, mañana, pasado, antes del domingo o el mismo domingo, ya a establecer sus propios criterios frente al caso. Eso de reservarse el tema de la violación es un tema que obviamente ya no escapa, a pesar de que
digámoslo también, la cantidad de amenazas, ¿ya?, que ha recibido esa joven que hace la denuncia contra Monsalve en las redes sociales es brutal. O sea, acá hay un ejército de personas que, olvidándose de su feminismo, ¿ya?, han amenazado a esta joven, ¿ya? Y yo creo que lo que cabe es pedir un recurso de amparo y de protección respecto de ella. Y ella no tiene otro elemento hoy día más que no puede tapar el sol con el dedo, porque toda su historia de la gente de Curanilagüe, la gente digamos, de acá de La Moneda, particularmente la subsecretaría, la gente que tiene que ver con todo su mundo, ¿ya?, donde ella estudió en la universidad, y no olvidemos que ella es ingeniero comercial, etcétera. Todo ese mundo ya sabe quién es, sabe lo que le pasó. Esto todavía no sale la fotografía de ella, ya conocemos su historia, su vida, lo que hizo en su tiempo, ya, hija de padres sacrificados, que trabajaban en ferias para poder sostenerla, etcétera, etcétera. Pero yo creo que a estas alturas la única manera que debiera formalizarse, más allá de una formalización para la protección a la vida de esta persona, de esta joven, ya, está el que ella hable, ya, y el que ella diga las cosas que hoy día tiene que decir, porque en definitiva se le empieza a caer toda esta cosa de las amenazas que está recibiendo, justamente para, digamos, amedrentarla frente a las condiciones que le va a pasar. De hecho, no se olviden que también ya hubo por la vía oficiosa personas cercanas a ella de la subsecretaría que le recomendaron callarse, ¿ah?, porque algo le podía pasar a ella, o la papá podía tener un accidente. O sea, una amenaza flagrante gigantesca que la hizo una periodista que trabajaba con ellas en la propia subsecretaría, que ahora está apartada del puesto, pero eso no significa que por apartarle del puesto las amenazas se extinguieron. Hay otros elementos hoy día que están ahí punzando y, digamos, gatillando circunstancias que son importantes y que en definitiva hoy día tienen al elector pensando qué es lo que va a ocurrir con esto. Entonces esto llevándolo al plano de la política contingente, ¿verdad? ¿Cuántos de estos procesos hoy día políticos van a sufrir los candidatos a gobernadores de Boric, donde hay disputas? Bueno, sabemos que hay disputas, de repente como ocurre, no sé, por Antofagasta, donde hay dos progresistas ahí, ¿ya? Uno muy, yo diría, presionado, porque había recibido la votación de una diputada Pérez, que hoy día está de nuevo en el tapete por haber de nuevo mentido respecto a las plazas públicas que el Frente Amplio robó. Tema delicado. Pero hay otros también en otros lugares donde van dan dos candidatos, igual como ocurre en Antofagasta, que son del sector de oposición. ¿Qué va a pasar en otros casos cuando hay candidatos de izquierda y candidatos de derecha? ¿Ya? ¿Cuánto va a influir esto en esas elecciones? Y finalmente se saca siempre la conclusión para saber si esto realmente pesa o va a pesar en las próximas elecciones de este domingo 24 de noviembre, donde vamos a elegir a los gobernadores que faltan. Es un tema que obviamente a los gobernadores de izquierda, a los gobernadores de Boric, le hace un problema serio, digamos. Porque en definitiva deberá entender que hoy día la relación en política, por eso que se habla que esto va a ser una elección de plebiscito del gobierno, lo que vamos a vivir el próximo domingo. Y hay algunos candidatos que estaban muy cercanos, que tienen algún tipo de confianza, pero habría que ver, como señalábamos al inicio de este análisis, de esta conversación, qué es lo que va a pasar con las mujeres, particularmente que iban a votar por los candidatos de izquierda, a propósito de este bajón brutal de la caída de las realidades versus de los sueños respecto de tener a un gobierno feminista, dado que el presidente Boric actuó primero contra la dama que cuestiona o que acusa de violación a Monsalve, y por otra parte por la presión. Después Boric es el que le crea a la víctima, pero no hizo nada en su momento para haber demostrado realmente cuáles eran sus reales sentimientos frente al respaldo de esa víctima, porque en el momento de los que hubo, no la respaldó. ¿Ya? Esto otro ocurre ya por la presión de su propio sector, donde ven a las feministas hoy día
metida en un zapato chino, ya no están las feministas de, no sé, pues de las tesis, ¿se acuerdan de ese conjunto, esos que cantaban digamos, y vulgarizaban el tema de nuestras carabineras y todo ese tema, ya que le rendían pleitesía a los delincuentes de la primera línea, el estallido delictual? Bueno, desaparecieron del mapa, no están. Y yo creo que a nadie se le ha ocurrido hacer con inteligencia artificial algo parecido para darle un sentido político a lo que está ocurriendo hoy día. Bueno, aquí, distinguidos auditores, hay mucho paño que cortar. Finalmente, Monsalves está preso. Vamos a saber hoy día dónde lo van a dejar y cómo lo van a cuidar dentro de la cárcel. Ojo, ¿ya? Cuidado con eso, porque se podría revictimizar, ¿ya?, a un delincuente, y sobre todo porque la joven que amenaza con violación es probable que salga al tapete y efectivamente señale su propia verdad para poder empezar a despejar dudas respecto a que esa verdad en la parte pública le hace mucha falta a su abogada para poder determinar, porque todavía Monsalve cuenta con un grado de poder que se está ejercitando, digámonos de una vez, a través de los funcionarios, de los amigos, de los sectores que quedaron ahí, que todavía, a pesar de toda la evidencia, creen, ¿ya?, que lo que está diciendo la joven, ¿ya?, es falso, cuando ya se probó que son totalmente disímiles, particularmente porque en la ropa investigada, ¿ya?, digamos de la ropa interior de la joven, de los pantalones de la joven, ya hay evidencias de flujos seminales que claramente identifican con total participación al propio ex subsecretario Monsalve. Un tema, Aldo, distinguidos auditores, que nos va a seguir dando vuelta, porque esto es parte de la tónica política con la cual se va a desarrollar emocionalmente la próxima elección de este domingo 24, donde estamos todos obligados a ir a votar, y probablemente ese voto se transforme en una crítica, ya, al presidente Boric, y por supuesto con todo lo que esto significa de degradación a las campañas que hoy representan, las campañas políticas de gobernadores que hoy día representan a Boric. Un tema que obviamente seguiremos conversando en otras razones de Estado. Gracias, Aldo, gracias, distinguidos auditores y televidentes. Hemos presentado Razones de Estado a través de todas nuestras estaciones en Madero FM, La Fuerza del Norte, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, Percival Madero. Hasta una próxima edición.